tiempos. Tenemos a nuestro invitado Julio Ballesteros, ya está con nosotros. Él fue viceministro del extinto Ministerio de Justicia y experto en temas carcelarios. Comencemos por ahí, Julio. Esto que se ha cocinado mucho, que por qué eliminaron el Ministerio de Justicia. Han eliminado hasta los psiquiatras, psicólogos, o si hay, son poquitos. De lo que hay en la cárcel, y voy a hablar de la penitenciaría del Litoral, da pena que esas torres no haya mantenimiento, no hay francotiradores, no hay nada, todo viva la fiesta. Los policías están con toletes. Es una vergüenza, 80 que andan con un palo allí, por no decir otra cosa, mientras la gente adentro está armada. Hay una corrupción tremenda. Julio, hablemos de este tema tan caliente por estos tiempos. Bienvenido a la WQ. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, es lamentable todo lo que ocurrió en cárceles, pero no es un efecto que solamente ocurrió en esta parte de nuestra institucionalidad del Estado ecuatoriano. Recuerde usted que al inicio de la gestión del presidente Moreno se empezó con un plan de optimización de personal, se llama entre comillas. Este tema de optimización de personal implicaba el despido efectivo de burócratas en el Estado, sin considerar de que habían áreas sensibles como precisamente este tema de rehabilitación social, como precisamente el tema de atención a mujeres víctimas de violencia o de áreas de primera acogida, que fueron como política de Estado reducidas a la mínima expresión. Se priorizaba como debía ser además, el tema de la contratación de policías, de militares, y no de psicólogos que se dediquen a trabajar con los privados de libertad. Pero no solamente esto es lo que abonó para todo lo que está ocurriendo en cárcel. Hace varios años atrás se dejó de hacer la clasificación inicial que se llama. Me parece que ahí está el inicio de todos los conflictos y toda la violencia que se desata en las cárceles. O sea, quiere decir esto de que llegaba un privado de libertad por cualquier circunstancia, sea por investigación o por cumplimiento ya de una sentencia, y se lo ubicaba de acuerdo al espacio físico que tuviese el servicio de rehabilitación social. No se lo ubicaba de acuerdo al nivel de peligrosidad, digamos, entre comillas, o de acuerdo al nivel de requerimiento de rehabilitación que necesitaba esta persona. Y eso hizo que se empezaran a vincular entre personas que no tenían mucho nivel de peligrosidad, pero que sí tenían dificultades emocionales y eran fácil presa del consumo de drogas, versus esta otra gente que sí hacía negocios del narcotráfico. Cuando estuvimos en el viceministerio, nosotros teníamos, digamos que una operación media como piloto haciéndolo en la cárcel del Inca, acá en Quito. Y en la cárcel del Inca nos pusimos en contacto con gente que estaba vinculada a los Latin Kings para separarlos, algo que ellos decían y pedían a gritos, parte de esta nación que estaba libre, nos comentaba que la cantidad de delitos que cometen las personas Latin Kings son fundamentalmente delitos menores, por consumo de droga, por alguna pelea, alguna riña entre miembros de otras bandas y ellos. Julio, sí, detengámonos sobre este tema de los Latin King, porque esto ha servido para que algunos sectores, alguna gente vinculada a la política comience a decir y a cocinar. Ahí está, pues, el arreglo que tuvo Rafael Correa, el gobierno de este nefasto Rafael Correa, que arregló con los Latin Kings y arregló también con muchas de estas bandas que ahora son los que tranquilamente se pasean en las cárceles del país y donde abunda mucha droga. Había que prevenir, y prevenir implicaba hablar con los miembros de estas grandes naciones que eran los Latin Kings y los nietas ya desaparecidos y parece que ya capturados o cooptados por estas bandas criminales. ¿Qué decían estos chicos Latin Kings? No dejen de que los jóvenes que ingresaron por delitos menores empiecen a conocer el mundo del narcotráfico, no del consumo, sino del narcotráfico, y que vean en eso una posibilidad de tener empleo. Porque cuando ocurre eso y entra alguna persona privada, una persona miembro de los Latin Kings o de los nietas que tenga un nivel de poder dentro de su estructura social, podría salir y conquistar a un segmento importante de su nación. Eso parece que fue lo que ocurrió. Nosotros separábamos a los privados de libertad que tenían origen en estas naciones para hacer trabajos en pizzerías, trabajos en panaderías, trabajos en
otras actividades distintas a lo que posiblemente les ofertaban en las cárceles las bandas criminales ya organizadas. Pero parece que se dejó de hacer, se dejó de separar, y entonces usted encuentra un gran problema de que ya estas naciones que eran enormes, porque los choneros, estas otras bandas que están vinculadas al narcotráfico, eran de personas que, si usted si quiere, son contadas con las manos, con los dedos de las manos. Julio Ballesteros nos acompaña, ex viceministro de el extinto Ministerio de Justicia. Eso de extinto suena a muerte, ¿no? Sobre el tema de las naciones, sobre estos grupos, estaban en el gobierno de Rafael Correa, ahí nació todo esto, Julio. Empezaron un proceso de pacificación que fue interesante para el sistema de rehabilitación en el país. Ya, pero Julio, pero ¿cuáles fueron dentro de esas negociaciones? ¿Qué es lo que ustedes les dijeron a estas naciones para que se tranquilicen? ¿A cambio de qué? A cambio de tener actividades de carácter económica. Ellos trabajaban dentro del sistema de rehabilitación social. Y recuerde usted de que yo fui viceministro en el periodo posterior al señor presidente Rafael Correa. Fue precisamente en el momento en que Lenín Moreno empieza a eliminar la institucionalidad del Ecuador, y que decíamos nosotros, defensores de derechos humanos, siempre de que había que evitar de que esto ocurra con rehabilitación social. Pero el sistema que planteaban era la separación, que eso es importante tenerlo claro, de que se deja de hacer, no sé si con intencionalidad de la policía, pero en las recomendaciones que siempre le enviaban las personas encargadas de hacer inteligencia en el sistema de rehabilitación social, decían de que una cárcel que está tranquila, que está pacificada, es porque existe la corrupción o está de manera irregular funcionando. Las cárceles que son violentas son las que están siendo controladas por el Estado. Entonces, si usted tiene ese concepto de rehabilitación o de manejo de rehabilitación dentro de las cárceles, va a tener como resultado estos episodios de violencia. Va a tener como resultado de que la gente empiece a querer sobrevivir. De ahí yo recuerdo, Julio Ballesteros, a propósito de lo que afirma. Son las 7 de la mañana con 25 minutos, que el propio presidente o algunas autoridades hablaban de que le estamos dando en el clavo, le estamos combatiendo, por eso es que reaccionan de esa manera, es decir, le estamos cortando las alas. No, eso es un error. Mire que en ninguna parte del mundo ha funcionado la guerra contra las drogas, la guerra contra las bandas. Este tema es conversando. Mire, son gente que está ahí. Yo diría que sí, porque cometieron delitos, pero fundamentalmente porque son rebeldes en contra del sistema. Son muchachos que cuando vieron su forma de vivir en la adolescencia, que no fueron al sistema de educación público, que fueron negados por el sistema de educación público. Y lo digo con afirmación absoluta porque yo hablaba con mucha periodicidad, digamos, con el señor muerto ya, J.L. Zambrano, hablaba con Junior Roldán, porque era necesario conversar con ellos. A ellos les castigaban por cosas que eran insignificantes, y eso volvía violentas las cárceles. Pero cuando yo digo de que estos chicos son rebeldes es porque en su infancia vivieron mucha pobreza y se cansaron de vivir así, no quisieron seguir reproduciendo lo que le pasaba al tío, al papá, de solamente ser un jornalero, de solamente pasar la vida, digamos que en el campo y sin tener posibilidades de crecimiento. Y vieron la violencia, la posibilidad de crecer, que no es el camino, pero eso es lo que vieron. Julio Ballesteros, se hace necesario por estos tiempos, porque por ahí se escucha, traer ayuda, que vengan israelitas, que vengan los gringos, para dar asesoramiento a este tema que tiene que ver con la crisis carcelaria en el país, o uno aquí en el país puede solucionar. Y uno de esos casos sería dándole tareas a los chicos para que estén entretenidos. De eso hablamos, Julio. A ver, yo planteé en el momento que salíamos la posibilidad de traer a personas que están en Centroamérica que son, digamos que superiores a los jefes que tienen aquí los latinquins y los nietas en el Ecuador. Yo creo que más que traer estrategias de seguridad, hay que traer gente que a los jóvenes que están dentro de las cárceles les cause una conmoción, les pueda decir de que tienen que separarse de estas actividades y de extraer de ahí qué aspiración tienen. Me parece que la rehabilitación va por ahí. Sí, otras medidas de seguridad importantes. Separar a los 130, no sé si ahora 120 más peligrosos del país y colocarlos en unos 2 pabellones o 3 pabellones separados, no mezclándolos de varias, digamos que de varias bandas criminales.
preparados, teniéndolos uno en cada celda, poniendo a militares ahí. Creo que, a pesar de que yo nunca estuve de acuerdo, me parece que es importante cambiar la empresa que provee de alimentos por una empresa pública que esté vinculada al ejército. Ya, Julio, detengámonos otra vez porque hay que hablar muchas cosas en este asunto. En la época de Rafael Correa, había ministros de gobierno que se fueron a Chile, no sé si está enterado, donde se quería concesionar, ¿qué? Dos cosas principalmente, en las que particularmente estaba de acuerdo. ¿Concesionar qué? Tema de salud, el tema de medicinas. Y otra, el tema de la alimentación. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Así es, pero esta vez por todo lo que ocurre de violencia en las cárceles, es importante que la concesión se la haga. Se me ocurre a mí al cuerpo de ingenieros del ejército. Ya. Esto va a permitir que usted tenga militares de forma legal, digamos, o sea, sin transvenir la Constitución ni los tratados internacionales, tenga dentro de las cárceles entregándoles los alimentos, y eso ya causa cierto grado de presencia del Estado dentro de las cárceles. Esto es un tema de un decreto presidencial. Otro hecho que yo recuerdo haber dejado con claridad es de que en el Ecuador existen 62 privados de libertad de nacionalidad mexicana, todas las personas están privadas de libertad por el mismo tipo penal, tráfico a gran escala. O sea, el que menos tenía estaba manejando una avioneta de los 62 mexicanos. Cuando empezamos a hacer el trabajo con la embajada mexicana, nos decían de que la mitad de ellos tienen pedido de extradición a los Estados Unidos. Entonces es importante que el Estado envíe de aquí a esos 62 mexicanos a su país, para que cumplan las penas de allá y que sea el Estado mexicano el que se haga cargo. Creo que eso pacificaría las cárceles. No son muchos, eran apenas 62. Yo no creo que hayan aumentado ni disminuido dramáticamente ese número de hace 2 años atrás acá. Es decir, sacar esas manzanas que están podridas para que un poco se sientan liberados los chicos. Gracias, Julio Ballesteros, se nos agotó el tiempo. Seguiremos consultándole a usted y pidiéndole que participe aquí en la radio. Un abrazo a la distancia, Julio, nos cuidamos. Gracias. Cuídese mucho, ya en Guayaquil. Gracias.